A las 2 de la madrugada oí su llave. Mi esposa infiel susurró, no se dará cuenta. Entonces, la voz de un hombre respondió. Los resultados de la prueba de paternidad yacían arrugados en las manos callosas de Rick Dalton como una sentencia de muerte. 2 niños, de 11 y 8 años, de cuentos antes de dormir, rodillas raspadas y momentos de orgullo paternal. No eran su sangre. Ni de lejos. El papel temblaba mientras Rick leía los números de nuevo a la tenue luz de su camioneta de reparaciones. Niño A, 0% de probabilidad de paternidad. Niño B, 0% de probabilidad de paternidad. El lenguaje clínico se sentía como picayelos clavándose en su pecho. Llevaba meses sospechando algo. Las llamadas telefónicas nocturnas de Kara, su repentino interés por la ropa cara, la forma en que se encogía cuando le intentaba tocarla. Pero esto era una devastación nuclear envuelta en papel con membrete de laboratorio. Rick dobló los papeles y los metió en su caja de herramientas, junto a las llaves de grado industrial que habían construido su modesto negocio de reparación de refrigeración desde cero. 15 años de matrimonio. 13 años creyendo que era padre. Todo construido sobre mentiras lo suficientemente densas como para ahogarte. Su teléfono vibró. Un mensaje de Dean Marrow, su supuesto socio y amigo. Oye, colega, ¿esa vinoteca vuelve a fallar? ¿Te importaría pasarte esta noche? Kara mencionó que estabas libre. Rick se quedó mirando el mensaje. La casa de Dean, donde Kara había estado pasando sus martes por la noche para el club de lectura, donde afirmaba estar discutiendo literatura con las esposas del vecindario. El mismo Dean que había estado ayudando a Rick a expandir su negocio, proporcionándole piezas al por mayor a precios de amigo. Rick respondió, voy en camino. El trayecto hasta la mansión de Dean duró 12 minutos a través de calles suburbanas bordeadas de céspedes perfectos y mentiras perfectas. Rick entró en el camino de entrada circular, su destartalada camioneta de servicio parecía un tumor al lado del impecable BMW y Mercedes de Dean. Dean abrió la puerta en una bata de seda, con el pelo todavía húmedo de la ducha. Rick, gracias por venir tan tarde, tío. La vinoteca dejó de enfriar por completo. Ya sabes cómo es. Tengo algunas botellas caras ahí dentro. No hay problema. Rick levantó su caja de herramientas. Guíame. La casa olía a colonia cara y a una intimidad reciente. Rick siguió a Dean por pasillos de mármol revestidos de arte abstracto que probablemente costaba más de lo que Rick ganaba en un año. Descendieron a un sótano acondicionado que parecía un club de caballeros, muebles de cuero, decantadores de cristal y la problemática vinoteca zumbando airadamente en un rincón. Empezó a hacer ruidos raros ayer, explicó Dean, acomodándose en un sillón de cuero con un vaso de whisky. Luego, esta mañana, se paró por completo. Rick se arrodilló junto a la unidad, pasando las manos por componentes familiares. Correa del compresor suelta, una reparación simple de 15 minutos. Abrió su caja de herramientas y comenzó a trabajar, la memoria muscular tomó el control mientras su mente procesaba cálculos más oscuros. ¿Cómo está Kara?, preguntó Dean casualmente. Parecía estresada la última vez que estuvo aquí. La llave de Rick resbaló, casi despellejándole los nudillos. ¿Cuándo fue eso? El martes por la noche, en el club de lectura. Aunque, entre tú y yo, creo que las señoras pasan más tiempo bebiendo vino que leyendo libros, se rió Dean. No es que me queje. Kara es una gran compañía. La correa del compresor encajó en su sitio con un clic satisfactorio. Rick se levantó, sacudiéndose el polvo de las rodillas. ¿Te importa si uso tu baño? Ha sido un día largo. Claro. El dormitorio principal de arriba. Es el único con buena presión de agua. Rick subió las escaleras lentamente, cada paso se sentía como caminar hacia su propia ejecución. El dormitorio principal era un monumento al exceso, una cama King California con sábanas de seda negra, un vestidor más grande que todo el garaje de Rick y un baño que pertenecía a un hotel de lujo. Se echó agua fría en la cara, mirando su reflejo en el espejo con marco dorado. 41 años, canas apareciendo en su pelo castaño, manos permanentemente manchadas de grasa y trabajo honesto. ¿Qué había esperado? ¿Que una mujer como Kara se mantuviera satisfecha con un hombre como él para siempre? Rick fue a coger una toalla y se quedó helado. Allí,
Escondida detrás de una pila de costosos productos de baño, había una fotografía Polaroid. Su corazón se detuvo por completo. Kara, su esposa, desnuda, excepto por una lencería negra que nunca le había visto, posando provocativamente sobre el tocador de mármol donde Rick se encontraba ahora, su anillo de bodas brillaba en su dedo mientras se tocaba, con los ojos fijos en la cámara con una expresión de pura lujuria que Rick no había visto en años. La foto temblaba en las manos de Rick. En la parte inferior, escrito con la letra de Kara, para mi hombre de verdad. Rick se guardó la foto y bajó las escaleras con piernas que parecían pilares de hormigón. Dean se estaba rellenando el whisky, completamente relajado. Todo arreglado, dijo Rick, su voz sonando extraña y distante. La correa del compresor se había soltado. Debería funcionar bien ahora. Me has salvado la vida, colega. Dean sacó su cartera. ¿Qué te debo? Nada. Los amigos se ayudan, ¿no? Dean sonrió y le tendió la mano. Rick se la estrechó, notando lo suave que era la palma de Dean en comparación con sus propios nudillos llenos de cicatrices. Manos de hombre rico. Manos que nunca habían construido nada, nunca habían arreglado nada, nunca habían ganado nada con sudor y sacrificio. Kara tiene suerte de tener un tipo como tú, dijo Dean. Fiable, de confianza, la sal de la tierra, ya sabes. Sí, respondió Rick. Sé exactamente lo que soy. El viaje a casa se sintió como flotar a través de una pesadilla. La casa de Rick parecía más pequeña de lo habitual, la modesta casa colonial de 2 pisos empequeñecida por el recuerdo de la mansión de Dean. El coche de Kara no estaba en la entrada. Probablemente todavía en el club de lectura. O en la cama de Dean. Rick se sentó en su camioneta durante 20 minutos mirando la casa donde había creído que estaba construyendo una familia. La Polaroid se sentía como ácido contra su pecho, guardada dentro de su camisa de trabajo, junto a su corazón. Su teléfono sonó. ¿Qué? Hola, cariño, el club de lectura se alarga esta noche. No me esperes despierto. Vale. ¿Te quiero? Yo también te quiero, dijo Rick automáticamente, las palabras sabían a cristales rotos. Los niños estaban dormidos cuando Rick finalmente entró. Se quedó en el umbral de su habitación compartida, viendo a Tommy y Jake dormir pacíficamente bajo mantas de superhéroes. 11 y 8 años. Un ADN que se remontaba a Dean Marrow, no a Rick Dalton. Pero ellos no lo sabían. Lo llamaban papá. Lo abrazaban cuando volvía a casa del trabajo. Le pedían que arreglara sus bicicletas y les ayudara con los deberes. Ese amor era real. Aunque la biología no lo fuera. Rick sacó los resultados de la prueba de paternidad y los leyó una última vez antes de meter los papeles en la trituradora de la cocina. La máquina masticó la prueba de laboratorio de su humillación con eficiencia mecánica. Pero la Polaroid se quedó. Una prueba para más tarde. Kara llegó a casa a las 2:17 de la madrugada, deslizándose en la cama como un fantasma. Olía a jabón caro y a una colonia desconocida. Rick fingió dormir, escuchando su respiración establecerse en el ritmo de alguien con la conciencia tranquila. La mañana llegó con el caos habitual. Desayuno, mochilas, los niños peleando por los cuencos de cereales mientras Kara corría de un lado a otro con su ropa de oficina inmobiliaria. Besó a Rick para despedirse con unos labios que habían estado envueltos alrededor de otro hombre horas antes. Que tengas un buen día, cariño. ¿Te quiero? Yo también te quiero. Después de que todos se fueran, Rick se sentó a la mesa de su cocina y comenzó a planificar. La venganza no era un plato que se sirve mejor frío. Era una máquina que necesitaba ser construida cuidadosamente, con precisión y paciencia. Un movimiento en falso y todo le explotaría en la cara. Primero, necesitaba más pruebas. La Polaroid era devastadora, pero no concluyente. Rick pasó la mañana instalando una aplicación de grabación activada por voz en el portátil de Kara, oculta en lo profundo de los archivos del sistema donde ella nunca la encontraría. Luego, clonó su teléfono, redirigiendo copias de todos los textos y llamadas a un teléfono desechable que compró en efectivo.
Por la tarde, Rick tenía una imagen completa de la traición de su esposa, mensajes de texto que abarcaban 8 meses, fotos explícitas, grabaciones de voz de sesiones de intimidad telefónica mientras Rick trabajaba hasta tarde en su garaje, incluso registros financieros que mostraban que Kara había estado transfiriendo dinero de su cuenta conjunta al negocio de Dean. Pero el peor descubrimiento llegó enterrado en una carpeta etiquetada como planes futuros, documentos legales, papeles de divorcio ya redactados, acuerdos de custodia que le daban a Kara la custodia principal de los niños, mientras que Rick pagaría la máxima pensión alimenticia por hijos que no eran suyos. Lo había planeado todo. El romance no era pasión, era estrategia. Rick imprimió cada documento, cada foto, cada mensaje de texto. Organizó las pruebas en carpetas de Manila como si estuviera construyendo un expediente, porque eso era exactamente lo que estaba haciendo. Las siguientes 3 semanas fueron las más difíciles de la vida de Rick. Fingir que todo era normal mientras documentaba cada mentira, cada traición, cada crueldad casual. Kara se volvió más audaz, saliendo hasta más tarde, haciendo menos esfuerzo por ocultar su desprecio por Rick y su aburrida vida juntos. Quizás deberías pensar en expandir el negocio, sugirió una noche durante la cena. Dean dice que hay muchas oportunidades en la refrigeración comercial. Mucho dinero. Dean dice muchas cosas, respondió Rick con cuidado. Está tratando de ayudarte, Rick. Dios sabe que lo necesitas. No podemos vivir así para siempre. Los niños miraban de un padre a otro, sintiendo una tensión que no podían entender. Tommy, el mayor, se estiró y le dio una palmadita en la mano a Rick. Papá, ¿estás bien? Rick forzó una sonrisa. ¿Solo cansado, campeón? Cosas del trabajo. Esa noche, Rick escuchó la llamada telefónica de Kara con Dean a través de sus grabaciones ocultas. Es tan patético, la voz de Kara crepitaba a través del auricular. Simplemente se sienta ahí como un perro apaleado. Casi me da pena. No por mucho tiempo, respondió Dean. Una vez que el divorcio se concrete, serás libre. Ambos lo seremos. ¿Y los niños? ¿Qué pasa con ellos? Rick pagará la pensión alimenticia y tendrán una verdadera figura paterna en sus vidas. Un ganar-ganar. Rick apagó la grabación y se quedó mirando el techo hasta el amanecer. El final del mes trajo la oportunidad de Rick. El almacén de Dean recibió un envío masivo de unidades de refrigeración comercial, un contrato por valor de casi $500,000. La entrega estaba programada para un viernes por la noche, cuando la mayoría de los negocios estaban cerrados. Rick había estado estudiando el sistema de seguridad del almacén durante semanas. Dean era demasiado arrogante para invertir en una protección seria, confiando en cámaras y sensores de movimiento básicos que un técnico cualificado podía eludir fácilmente. El viernes por la noche, Rick aparcó a 6 manzanas y caminó hasta el almacén con una bolsa de deporte llena de herramientas. Cortó la valla detrás del muelle de carga y desactivó el sistema de alarma utilizando técnicas aprendidas en 15 años de llamadas de servicio de emergencia. Dentro, el almacén era un laberinto de electrodomésticos y piezas apiladas. Rick se movió a través de la oscuridad como un fantasma, colocando pequeños dispositivos por todo el edificio. No eran explosivos, nada que pudiera herir a nadie. Algo mucho más elegante. Gas refrigerante, específicamente un refrigerante a base de amoníaco que se fugaría lentamente de las tuberías perforadas durante todo el fin de semana. Para el lunes por la mañana, todo el almacén parecería una zona de desastre químico. El departamento de salud lo cerraría de inmediato y el contrato de $500,000 de Dean se evaporaría junto con la reputación de su negocio. Rick también colocó varios paquetes pequeños de marihuana en lugares estratégicos. Nada grave, solo lo suficiente para desencadenar cargos de posesión cuando la policía inevitablemente registrara el edificio contaminado. Pero la obra maestra fue el ordenador de la oficina de Dean. Rick instaló un virus que corrompería lentamente el disco duro mientras, simultáneamente, subía los registros financieros de Dean a una línea anónima de denuncias para investigaciones de fraude fiscal. A las 3 de la madrugada, Rick estaba de vuelta en casa, en la cama, escuchando los suaves ronquidos de Kara. Ella no tenía idea de que su mundo estaba a punto de colapsar. El sábado por la mañana trajo la caída del primer dominó. El teléfono de Rick sonó a las 8 de la mañana. Rick, gracias a Dios, soy Dean. Necesito tu ayuda, tío. Algo va mal en el almacén.
Huele a fuga química. ¿Sabes algo de sistemas de refrigeración? Rick se frotó los ojos, fingiendo somnolencia. ¿Fuga química? Eso suena peligroso. Dean, deberías llamar a los bomberos. No puedo permitirme que cierren este lugar. Tengo una entrega masiva el lunes por la mañana. ¿Puedes echarle un vistazo, por favor? Lo siento, colega. Eso está fuera de mi alcance. Necesitas especialistas en materiales peligrosos para fugas químicas. Rick colgó y sonrió a su taza de café. Para el lunes, las noticias locales publicaban historias sobre la misteriosa contaminación en la distribuidora de electrodomésticos Marrow. Los contratos de Dean fueron cancelados. Su compañía de seguros inició una investigación. El IRS recibió una denuncia anónima sobre ingresos no declarados. Pero Rick apenas estaba empezando. El martes trajo la fase 2. El coche de Kara, un BMW de leasing que apenas podía permitirse, sufrió un misterioso fallo mecánico en el aparcamiento de su oficina inmobiliaria. La unidad de refrigeración en el maletero, instalada para mantener frío el champán para las celebraciones con los clientes, explotó durante una reunión de personal. Nadie resultó herido, pero el caos resultante destruyó la presentación de Kara a un cliente importante. Peor aún, la investigación reveló que la unidad había sido manipulada deliberadamente. Los investigadores de fraude de seguros comenzaron a hacer preguntas incómodas sobre las recientes actividades financieras de Kara. Rick vio la cobertura de las noticias desde su garaje, rodeado de las herramientas de su oficio. Cada llave, cada manómetro, cada componente se había convertido en un arma en su guerra contra la traición. El miércoles, Dean llamó de nuevo. Rick, necesito preguntarte algo, y quiero que seas sincero conmigo. ¿Has estado en mi almacén recientemente? ¿Tu almacén? ¿Por qué iría yo allí? Alguien saboteó mi inventario. Un trabajo profesional. El tipo de cosa que requiere conocimientos técnicos serios. Rick hizo una pausa, dejando que el silencio se alargara. ¿Crees que saboteé tu negocio? Ya no sé qué pensar. Todo se está desmoronando. Los del fisco me están pisando los talones. El seguro no pagará la contaminación. Y ahora Kara también tiene problemas con el coche. Es como si alguien la tuviera tomada con nosotros. Quizás deberías examinar tus elecciones recientes, dijo Rick en voz baja. A veces las consecuencias tardan en llegar. La línea se cortó. El jueves por la noche, Rick recibió una visita inesperada. La hermana de Kara, Michelle, llamó a su puerta, con aspecto incómodo y enfadado. Tenemos que hablar, dijo Michelle, empujando a Rick para entrar en la casa. Se sentaron en el salón donde Rick una vez había creído que formaba parte de una familia feliz. Michelle agarraba un sobre de Manila como un arma. Kara me pidió que te diera esto, dijo, deslizando los papeles del divorcio sobre la mesa de café. Se está quedando en un hotel hasta que te mudes. Rick echó un vistazo a los papeles sin tocarlos. ¿Así de simple? Rick, todos sabemos que este matrimonio ha terminado hace años. Kara merece ser feliz. Los niños merecen estabilidad. ¿Estabilidad? Rick se rió, un sonido como de maquinaria rompiéndose. Eso es interesante viniendo de Kara. La cara de Michelle se sonrojó. Mira, sé que estás herido, pero alargar esto no ayudará a nadie. Firma los papeles, divide los bienes, llega a un acuerdo sobre la custodia, sed adultos. Rick se levantó y se dirigió a su archivador. Sacó una carpeta gruesa y la puso sobre la mesa junto a los papeles del divorcio. Antes de firmar nada, dijo Rick, creo que deberías ver qué clase de mujer es realmente tu hermana. Michelle abrió la carpeta y su rostro se puso blanco. Fotografías, mensajes de texto, registros financieros. 8 meses de adulterio y fraude documentados, organizados con precisión mecánica. Oh, Dios mío, susurró Michelle, mirando la Polaroid del baño de Dean. Rick no tenía ni idea. Yo tampoco, hasta hace poco. Michelle pasó página tras página de pruebas, con las manos temblando. Los niños, no son míos, biológicamente hablando. Pero he sido su padre en todos los sentidos importantes durante más de una década. Esto es
Esto es una locura. Kara no puede. No lo haría. Rick sacó su teléfono y reprodujo una conversación grabada. La voz de Kara llenó la habitación. Rick es un idiota. ¿De verdad cree que esos niños son suyos? Cuando todo esto termine, estará pagando la pensión alimenticia de los hijos de Dean mientras yo vivo en esa hermosa casa. Es perfecto. Michelle dejó caer la carpeta. Las fotografías se esparcieron por el suelo como metralla de una vida explosionada. Tengo que irme, dijo, levantándose con piernas temblorosas. ¿Michelle? La voz de Rick la detuvo en la puerta. Cuando veas a tu hermana, dile que he recibido el mensaje alto y claro. Y dile que le estoy enviando uno de vuelta. El viernes por la mañana, Rick condujo hasta la fábrica de hielo abandonada en las afueras de la ciudad. Había trabajado allí brevemente después del instituto, antes de empezar su propio negocio. El edificio llevaba vacío 5 años, pero los viejos sistemas de refrigeración seguían intactos. Unidades masivas que podían enfriar una manzana entera. Rick pasó el día preparando el espacio. Manipuló el sistema de refrigeración principal para proyectar imágenes y sonido por todo el edificio. Instaló cámaras en lugares estratégicos. Incluso trajo sillas plegables, como si se preparara para una actuación, porque eso era exactamente lo que era, una actuación. El acto final de la transformación de Rick Dalton de víctima a verdugo. El sábado por la tarde, Rick le envió a Dean un mensaje desde un teléfono desechable. Reunión de emergencia sobre reclamación de seguro. Fábrica de hielo en Industrial Road. Ven solo. Mucho dinero en juego. 30 minutos después, le envió a Kara un mensaje diferente desde el mismo teléfono. Rick está planeando una estupidez. Reúnete conmigo en la vieja fábrica de hielo. Tenemos que detenerlo antes de que lo destruya todo. Luego Rick condujo hasta la fábrica y esperó. Dean llegó primero, su BMW parecía absurdamente fuera de lugar junto al decrépito edificio industrial. Entró con cautela, gritando, ¿Hola? ¿Hay alguien? Recibí tu mensaje sobre lo del seguro. Rick salió de las sombras como algo de una película de terror. Su ropa de trabajo estaba impecable, sus herramientas dispuestas con precisión quirúrgica en una mesa cercana. Hola, Dean. Dean se giró bruscamente, su rostro pasando por la confusión, el reconocimiento y, finalmente, el miedo. Rick, ¿de qué demonios va esto? Va de la verdad, dijo Rick con calma. Algo a lo que tú y mi esposa parecéis ser alérgicos. Mira, si esto es por Kara. Es por todo. Rick señaló las enormes pantallas que había instalado por todo el espacio. Por las mentiras, la traición y las consecuencias. Las pantallas cobraron vida, mostrando mensajes de texto entre Dean y Kara, fotos explícitas, registros financieros, los papeles del divorcio con el nombre de Dean ya listado como el nuevo padrastro de los niños. El rostro de Dean se volvió ceniciento. Rick, déjame explicarte. ¿Explicar qué? ¿Cómo fingiste ser mi amigo mientras te acostabas con mi mujer? ¿Cómo la convenciste para que robara de nuestras cuentas conjuntas? ¿Cómo planeaste apoderarte de mi negocio mientras yo pagaba la pensión alimenticia de tus bastardos? Los niños son míos. Dean pareció genuinamente sorprendido. ¿No lo sabías? Rick se rió amargamente. Joder, Dean, eres incluso más estúpido de lo que pensaba. Las puertas de un coche se cerraron de golpe afuera. Kara había llegado. Entró en la fábrica como si fuera la dueña, con la barbilla levantada en señal de desafío. Pero cuando vio las pantallas mostrando sus traiciones más íntimas, su confianza se resquebrajó como hielo fino. Rick, ¿qué es esto? Este es el ajuste de cuentas, dijo Rick simplemente. Kara miró de Rick a Dean, calculando las probabilidades como la depredadora manipuladora que siempre había sido. Vale, de acuerdo. Lo has descubierto. ¿Y qué? Nuestro matrimonio estaba muerto de todos modos. Hice lo que tenía que hacer. Lo que tenías que hacer. La voz de Rick se elevó por primera vez. Tenías que mentir sobre la paternidad. Tenías que robar dinero para planear una devastación financiera completa mientras fingías amarme. Nunca te amé, gritó Kara, su máscara cayendo finalmente por completo. Eres aburrido,
pequeño y patético. Dean me ofrece una vida de verdad, no esta pesadilla de clase trabajadora. Dean dio un paso adelante, encontrando de repente el coraje. Rick, siento que haya pasado así, pero Kara tiene razón. Se merece algo mejor de lo que tú puedes darle. ¿Mejor? Rick cogió una pesada llave de su mesa de herramientas. ¿Te refieres a un hombre que está a punto de perderlo todo por fraude fiscal? ¿Un hombre cuyo negocio acaba de ser cerrado por contaminación química? ¿Un hombre que ha estado criando sin saberlo a los hijos de otro hombre mientras ese hombre se acostaba con su mujer? El rostro de Dean se puso rojo. Hijo de puta. Saboteaste mi almacén. Arreglé un problema, dijo Rick fríamente. Igual que arreglo todo lo demás. Dean se abalanzó hacia adelante, lanzando un puñetazo salvaje a la cabeza de Rick. Pero Rick había estado trabajando con sus manos toda su vida. Y Dean había estado trabajando con carteras de acciones. La pelea duró unos 15 segundos. Rick esquivó el torpe puñetazo de Dean y le clavó el puño en el plexo solar, doblándolo por la mitad. Luego lo agarró por el cuello y lo estrelló contra la pared de hormigón con la fuerza suficiente para hacerle castañetear los dientes. ¿Quieres pelear conmigo?, siseó Rick en el oído de Dean. ¿Quieres llevarte a mi mujer, mis hijos, mi dinero, mi negocio? ¿Y ahora también quieres pelear conmigo? Rick giró a Dean y lo golpeó en la cara con la llave. No lo suficientemente fuerte como para causar un daño permanente, pero sí para romperle la nariz y hacer que la sangre corriera por su camisa cara. Dean se desplomó de rodillas, agarrándose la cara y gimoteando. Toda su suave confianza se evaporó, dejando atrás a un hombre roto y sangrante, suplicando piedad. «Por favor», jadeó Dean. «Por favor, no me mates». ¿Matarte?» Rick pareció genuinamente perplejo. «Dean, no quiero hacerlo. Quiero que vivas una vida muy larga. Quiero que pases cada día de esa vida recordando lo que se siente al perder todo lo que te importa». Rick se volvió hacia Kara, que estaba pegada a la pared, aterrorizada. «Tu turno. Rick. Por favor, piensa en los niños. Piensa en nuestra familia. Nuestra familia». Rick activó otra pantalla que mostraba los documentos legales que Kara había preparado. «Según estos papeles, no tenemos una familia. Según estos papeles, planeabas llevarte a mis hijos y mi dinero y desaparecer en la mansión de Dean». «No son tus hijos», gritó Kara. «Nunca lo fueron. Solo eras el idiota que pagaba por todo mientras yo construía una vida de verdad». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como gas venenoso. Rick asintió lentamente, como si Kara acabara de confirmar una ecuación matemática. «Ahí está», dijo en voz baja. «La verdad. Por fin». Rick se acercó a Dean, que todavía sangraba en el suelo de hormigón. Cogió el teléfono de Dean y encontró la información de contacto de Kara. «¿Sabes lo que es interesante de la tecnología moderna?», dijo Rick en tono de conversación. «Todo queda grabado. Cada mensaje, cada llamada, cada traición». Reprodujo una grabación de la voz de Kara desde el altavoz del teléfono. «Rick es un perdedor tan patético. Cuando esto termine, tendré su casa, su dinero y sus hijos, y él estará viviendo en algún estudio pagándome una pensión por el resto de su miserable vida». Dean miró a Kara con horror. «Dijiste que me amabas». «Amo lo que puedes darme», respondió Kara fríamente. «Igual que usé a Rick por lo que podía darme. Se llama ser inteligente». Rick sacó una última carpeta, la más gruesa de todas. «Hablando de ser inteligente, déjame mostrarte lo inteligente que he sido yo». La carpeta contenía documentos legales que Rick había estado preparando con un abogado de divorcios especializado en casos de fraude de paternidad, registros financieros que probaban el robo de Kara, pruebas de la evasión de impuestos de Dean, e incluso documentación de su plan para reclamar fraudulentamente la manutención de los hijos. «Verás, lo bueno de la venganza», explicó Rick, «es que no se trata de violencia. Se trata de consecuencias. Consecuencias naturales, legales y devastadoras». Entregó copias de los documentos tanto a Kara como a Dean. «Kara, vas a ser acusada de fraude de paternidad, robo y conspiración. Dean, te enfrentas a evasión de impuestos, fraude empresarial y conspiración para cometer robo de identidad». Las manos de Kara temblaban mientras leía los papeles.
No puedes hacer esto. Soy la madre de esos niños. Esos niños merecen algo mejor que una mentirosa por madre, dijo Rick en voz baja. Y legalmente hablando, como cometiste fraude de paternidad, me devolverás cada céntimo de la manutención que he pagado por unos niños que sabías que no eran míos. Dean se levantó a duras penas, todavía agarrándose la nariz rota. Rick, hagamos un trato. Puedo pagarte, lo que quieras. Lo que quiero, dijo Rick, es que ambos entendáis lo que se siente al perder todo lo que creíais que era vuestro. Pulsó un botón en un mando a distancia. Las pantallas de toda la fábrica comenzaron a transmitir en vivo a cuentas de redes sociales que Rick había creado. Cada palabra fea que Kara y Dean habían dicho, cada confesión cruel, cada momento de su completa bancarrota moral estaba siendo transmitido a sus amigos, familias y contactos profesionales. Kara observó con horror cómo sus colegas inmobiliarios comenzaban a comentar en la transmisión en vivo. Su teléfono empezó a vibrar con llamadas y mensajes mientras su reputación cuidadosamente construida se desmoronaba en tiempo real. «Nos estás destruyendo», susurró. «Os habéis destruido a vosotros mismos», respondió Rick. «Yo solo me aseguro de que todo el mundo se entere». Rick caminó hacia la salida, dejando a Kara y Dean enfrentarse a las consecuencias de sus elecciones. En la puerta, se volvió. «Ah, y Dean, tu compañía de seguros llamó. No van a cubrir los daños del almacén. Resulta que tu póliza no incluye cobertura por actividades delictivas. Estarás declarando la bancarrota para Navidad». «Rick, espera». Kara dio un paso adelante. «No». La voz de Rick la detuvo en seco. «No digas mi nombre. No me contactes. No vengas a casa. Tu abogado puede comunicarse con mi abogado. Y eso es todo». «¿Y los niños?». Rick hizo una pausa por un momento. Su furia cuidadosamente controlada se resquebrajó, mostrando el dolor que había debajo. «Los niños estarán bien. Tendrán un padre que realmente los quiere, no un donante de esperma que los ve como un billete de comida. Y tendrán una madre que...». Rick miró a Kara con algo parecido a la lástima. «En realidad, necesitarán terapia para lidiar con tenerte a ti como madre». Rick los dejó en la fábrica abandonada con sus sueños rotos y sus conciencias sangrantes. La transmisión en vivo continuó difundiendo su humillación al mundo. 6 meses después, Rick estaba sentado en el tribunal de familia escuchando a un juez leer la resolución final de la custodia. Kara había sido declarada culpable de fraude de paternidad y se le ordenó pagar a Rick una restitución por 13 años de manutención infantil falsificada. Había perdido su licencia de agente inmobiliario, su casa y su reputación. La bancarrota de Dean se había finalizado el mes anterior. El IRS había embargado sus bienes y se enfrentaba a cargos federales por evasión de impuestos. El hombre que una vez había vivido en una mansión ahora alquilaba un estudio y trabajaba en un restaurante de cadena. Pero el momento más dulce llegó en el partido de la pequeña liga de Tommy la primavera siguiente. Rick estaba en las gradas animando mientras su hijo, porque Tommy era su hijo en todos los sentidos importantes, bateaba un doble al jardín izquierdo. Kara apareció junto a las gradas, con aspecto demacrado y desesperado. Había perdido 15 kilos y envejecido 5 años en 12 meses. «Rick», dijo en voz baja. «Por favor, ¿podemos hablar?». Rick no apartó la vista del campo. «No hay nada de qué hablar. Los niños me echan de menos. Preguntan por mí. Los niños están en terapia, aprendiendo a procesar el tener una madre que les mintió toda su vida. Están bien. Cometí errores. Tomaste decisiones». Rick finalmente la miró. «Las acciones tienen consecuencias. Tú me enseñaste eso». Los ojos de Kara se llenaron de lágrimas. «Estoy trabajando en un supermercado, Rick. Viviendo en un apartamento de una habitación. Lo he perdido todo». «Bien». La única palabra golpeó a Kara como un golpe físico. Se quedó allí por un momento, dándose cuenta de que el hombre al que había manipulado y traicionado se había convertido en algo que no reconocía, algo más duro, algo que no podía ser conmovido por lágrimas o manipulación. «Lo siento», susurró. «Yo no», respondió Rick. En el campo, Tommy rodeó la segunda base y se dirigió a la tercera. Rick se puso de pie, animando a gritos al niño que lo llamaba papá,
sin importar el ADN. Kara se alejó, con los hombros sacudidos por sollozos silenciosos. Nunca volvió a acercarse a Rick. Esa noche, Rick arropó a ambos niños en la cama en la casa que había logrado conservar gracias a hábiles maniobras legales. Jake lo abrazó con fuerza. «Papá, ¿eres feliz ahora?» Rick sonrió, la primera sonrisa genuina que había sentido en 2 años. «Sí, campeón. Soy feliz». «Bien», dijo Jake somnoliento. «Te mereces ser feliz». Rick apagó las luces y bajó a su taller. En la pared colgaba una foto de él con los niños en la feria de ciencias de la escuela del mes pasado. Debajo, casi oculta detrás de su estante de herramientas, estaba la Polaroid que lo había empezado todo. Rick sacó la foto y la miró por última vez. Luego la metió en su trituradora de papel, viendo la expresión engreída de Kara desaparecer entre los dientes mecánicos que masticaban mentiras con la misma eficiencia con la que una vez habían masticado pruebas de paternidad. Afuera, el vecindario estaba tranquilo y en paz. La camioneta de reparaciones de Rick estaba en la entrada, junto a un modelo más nuevo que había podido permitirse después de que comenzaran a llegar los pagos de restitución de Kara. Rick Dalton había aprendido una lección importante sobre las consecuencias. A veces tardaban en llegar, pero cuando lo hacían, la espera valía la pena. Algunos mecánicos arreglan máquinas, otros arreglan vidas. Rick había hecho ambas cosas.